Brigada de búsqueda y rescate. Al finalizar este curso, identificarás técnicas y métodos de búsqueda y rescate útiles para localizar, asistir y trasladar a las víctimas posibles desde áreas inseguras a una zona segura y así salvar la vida de los desaparecidos o las víctimas, además de proteger las instalaciones, conservar los bienes y valores, e identificará las reglas de seguridad que se aplican durante la búsqueda y rescate. ¿Qué significa brigada, búsqueda y rescate? La brigada es un equipo formado por el personal de la empresa, cuyo objetivo primordial es localizar personas atrapadas, lesionadas o no inmediatamente después de un evento ocurrido perturbador y trasladarlas a un lugar seguro donde se les puedan aplicar los primeros auxilios. Una vez formada la brigada, sus integrantes serán colaboradores activos, no solo en caso de desastre, sino en la vida diaria dentro del inmueble. La búsqueda es la etapa basada en estrategias y tácticas para encontrar víctimas conscientes e inconscientes en situación de emergencia al interior de una estructura. Y rescates son las acciones que se realizan en conjunto para llevar a una víctima desde una condición insegura o situación de inminente riesgo hacia un área segura de manera rápida. La brigada de búsqueda y rescate se integra por tres fases: el antes, el durante y el después. Antes es la fase previa de la brigada de búsqueda y rescate. Se refiere a la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada riesgos o daños mayores. Las acciones de prevención en esta primera fase son solicitar al jefe de brigada la solución a los requerimientos de capacitación y equipamiento, participar en la planeación, realización y evaluación de simulacros, observar y evaluar los posibles escenarios, las rutas de accesos, las rutas de escape, las áreas seguras. Otra es detectar riesgos y peligros dentro del inmueble y comunicárselos al jefe de brigada. Sujetarse únicamente a los rescates para los cuales son preparados. Conocer los códigos de alertamiento que sean establecidos e identificar las herramientas, los dispositivos materiales con los que se cuentan en el área de trabajo y que se podrían emplear en operaciones de rescate o salvamento en situación de riesgos, para evitar la pérdida de vidas y para prevenir lesiones, por ejemplo, cuerdas, el botiquín de primeros auxilios, herramientas de trabajo como los picos, las palas, lámparas, pinzas, etc. La fase del durante. Estas son acciones de auxilio, donde el tiempo ya es vital, el estado psicológico ahora es de estrés, por lo tanto es el momento de actuar acertadamente, siempre cuidando nuestra seguridad. Las condiciones generales de seguridad en esta fase de auxilio son: jamás se debe ingresar con riesgo de un colapso estructural. Esa es tarea de los bomberos, de rescatistas ya especializados, no de la brigada de búsqueda y rescate. Ingresar siempre en parejas y con el equipo de protección personal. Llevar dispositivos como una cuña o herramientas invasivas para el bloqueo o para la apertura y cierre de ventanas y puertas. La comunicación en este momento de auxilio debe ser continua. Informar los desplazamientos por áreas, es decir, llevar teléfono o usar radiotransmisores. Aquí lo importante es estar en comunicación. Con temperaturas elevadas o atmósferas contaminadas, lo correcto, lo mejor es ventilar para mejorar el ambiente. Ahora aprendamos algunos métodos de búsqueda en esta fase de auxilio. Estos son métodos sencillos, los más comunes para la brigada de búsqueda y rescate. La primera es la técnica de llamado y escucha. Es una técnica sencilla. Se trata de hacer un llamado con voz fuerte y clara en el área afectada, donde hubo un temblor o donde hubo un incendio. Entonces es hacer un llamado con voz fuerte y clara en el área afectada. De preferencia, si se sabe el nombre o los nombres de las personas faltantes, podemos
hacerlo en voz alta. ¿Necesita usted, María, ayuda? Y hacer silencio para escuchar la respuesta de alguna posible víctima, la cual puede ser audible o por medio de algún objeto que dé señal de vida. De manera natural o previamente ya establecido, se puede inferir con sentido común los lugares de posible refugio, seguridad o protección de las víctimas que utilizarían en una emergencia, incluyendo las trayectorias probables. Búsqueda general. Esta técnica de búsqueda general, aquí los procedimientos se resumen en los métodos generales. Usan un patrón como se muestra aquí en la imagen, usan un patrón sistemático para revisar las áreas, el área de trabajo. Por ejemplo, cuando entras a un cuarto, siempre girar a la izquierda, después como regla a la derecha, seguir las paredes hasta llegar al punto de inicio, salir y girar en el sentido del que se entró hacia otra habitación, así hasta barrer por completo todas las áreas de la estructura. Se trata de movernos rápido y necesitamos que encuentren a las personas y las saquen para darle la atención médica adecuada. Entonces es por eso que es importante que sea de manera rápida. Y bueno, aquí podemos ver tres ejemplos de estos métodos generales, de este patrón sistemático de cómo buscar en las áreas de trabajo. Otra técnica, otro método es llevar la rodilla en tierra. Esta es la búsqueda que recomendamos, es siempre llevar la rodilla en la tierra, una rodilla, y usar el otro pie para ir avanzando. El brigadista puede ir cambiando de pierna para descansar. También incluirá una herramienta siempre en la mano para las operaciones de búsqueda y entrada forzada, y asegurarse de marcar las puertas, de dejar una señal, ponerse de acuerdo, ¿no? Poner algún listoncito o un lacito, asegurarse de marcar las puertas para no buscar en áreas que ya han sido revisadas. Acabamos de ver métodos para la búsqueda de personas, cómo revisar nuestras áreas después de un evento inesperado, como un temblor, algún incendio. Ahora vamos a ver los métodos de rescate. Acabamos de ver los métodos de búsqueda, ahora son de rescate. En esta fase de auxilio, entonces son arrastre con cinta tubular. El arrastre de la víctima con cinta tubular, como vemos en la imagen, podemos usar de cinta algún rebozo, alguna bufanda, algún lazo. Son varias las opciones de lo que tengamos a la mano que nos sirva como cinta. Esa es una técnica que se pone bajo los brazos, como podemos apreciar en la imagen. Es muy favorable, por lo tanto, lo mejor es tener siempre una cinta en tu equipo de protección personal. Y para hacer esta, pues se necesita tener calma, la calma necesaria para hacerlo y ayudar a las víctimas. Otro método de rescate, ya no de búsqueda sino de rescate, es tomar a la víctima por los pies. Este es otro método. Se trata de el brigadista toma ambas piernas de la víctima haciendo el agarre por debajo de las rodillas. Este método tiene como ventaja que deja la cabeza de la víctima lo más abajo posible en caso, por ejemplo, de un incendio. Esto es favorable porque la cabeza está abajo, entonces esto le permite respirar el aire más frío y limpio posible. Pero también tiene una desventaja. La desventaja es que al tener la cabeza puesta en el piso puede generar lesiones por los desniveles y quemaduras en caso de haber brasas en el piso. Entonces podemos valorar si este método, nos ayuda. Otro es el arrastre tomando a la víctima por la espalda. Veamos la imagen. Un arrastre muy común y con muy buen agarre es tomar a la víctima por la espalda y sujetarla firmemente de uno o los dos antebrazos y arrastrarlo caminando o gateando de espalda. Hay que acordarnos que si levantamos mucho la cabeza de la víctima,
le puede costar la vida porque al respirar aire súper caliente, pues esto le va a dañar, ¿no? El humo y el calor. Entonces, bueno, igual tenemos que valorar estas 3 métodos de rescate que aquí hemos mencionado, valorar cuál nos favorece más dependiendo de la situación. Y el último es utilizar una frazada o una sábana. Esto debe ser llevado a cabo por dos rescatistas. Utilizando una sábana se coloca a la víctima en el centro de la sábana. Cada rescatista se coloca en los extremos de la sábana y se puede atar un nudo en las esquinas para mayor sujeción. Este método también es muy útil para víctimas con sobrepeso. Estos fueron los métodos de búsqueda y los métodos de rescate. Hay más métodos, pero estos son los más recomendables para la brigada de búsqueda y rescate. Recordemos que no somos bomberos, recordemos que no somos rescatistas profesionales, por lo tanto nos vamos a limitar a estos métodos sencillos y solamente en situaciones donde podamos, o sea, donde no peligre nuestra vida. Si no, eso ya le corresponde a gente especializada, bomberos, rescatistas. Entonces nosotros solo nos vamos a limitar en situaciones donde los riesgos pues no son mayores y que no peligramos. Por último, la fase del después. Ya pasó el desastre, ya pasó algún evento perturbador. Entonces, en esta fase del después es la fase ya de recuperación. Son acciones de retroalimentación y puntos de mejora. Por ejemplo, después de la revisión del inmueble, señalar los tipos de peligro de gas, de electricidad y estructurales. Otro es mantener la atención permanente hasta que el jefe de brigada nos comunique que ya terminó la emergencia. Entregar también al jefe de brigada un informe final de todas las actividades que se realizaron. Valorar las condiciones del equipo de protección personal, si se dañaron, si hay algo que se tiene que reponer o no. Y por último, pues facilitar la información en caso de investigación de la emergencia y llevar a cabo las acciones de recuperación conforme a los procedimientos de emergencia. Entonces recordemos que consta de 3 fases: las acciones del antes, acciones para un durante y para un después de una emergencia, de una situación de desastre. Que las mejores en las que debemos de dedicarnos son en las acciones de prevención. Esas son las ideales, lo mejor que podemos hacer. Porque durante, que ya es un momento de auxilio, como habíamos mencionado, ya es una etapa de estrés, una etapa de actuar. Entonces tenemos muy poco tiempo para actuar. Entonces es por eso que si está prevenido con herramientas, con conocimientos, con un plan, esta etapa del durante va a ser, ahora sí que vamos a reaccionar de la mejor manera posible.